Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hay una pregunta que me han hecho muchas personas y por eso me vi, digamos, entre comillas, obligado a hablar este tema. Y es, ¿por qué si la ley fue anulada? Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esta es una de las preguntas, digamos, más profundas y debatidas de la teología bíblica. Y para entenderlo hay que mirar más allá de lo superficial, más allá de la superficie, de las palabras abolir y cumplir, que son las dos palabras que se enfrentan una contra otra en este texto bíblico. Y aquí yo te explico los puntos clave para desenredar este aparente enredo, esta aparente contradicción. La palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de confusión. Vamos primero con el significado de cumplir. Aquí la palabra cumplir es la palabra griega pleroo. Y cuando Jesús dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Allí el Señor precisamente utiliza la palabra griega pleroo. Esa palabra pleroo no es solo obedecer, no significa simplemente portarse bien, significa dar pleno sentido o llevar a su máxima expresión. Es como un plano arquitectónico. Imagina que la ley de Moisés era un plano de una casa. Entonces, cuando la casa está terminada, el plano no se tira a la basura por ser malo, sino porque deja de ser necesario porque ya la casa fue construida. Y este tema también nos lleva a entender los distintos tipos de leyes. Tradicionalmente se entiende que la ley de Moisés o el Antiguo Testamento tenía 3 componentes. Y Jesús, pues, interactuó con cada uno de ellos de forma distinta. Estaba la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. En la ley moral, que son los 10 mandamientos, ¿cuál era la función original? Era reflejar el carácter de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? La reforzó y la llevó al corazón. No solo no mates, no robes, sino que lo llevó al corazón. La ley civil, ¿cuál era la función original de la ley civil? Gobernar a la nación de Israel. Lo que hizo Jesús con esta ley se volvió obsoleta al nacer la iglesia de todas las naciones. Y la ley ceremonial, que son los sacrificios y todos esos ritos ceremoniales de los sacerdotes en el templo, ¿cuál era la función original? Señalar hacia el perdón de pecados. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? La terminó al ser Él mismo el sacrificio final y perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es como el fin de un contrato. Pablo explica en Gálatas y en Romanos que la ley era un ayo, o sea, un tutor, un guía, que nos llevaba de la mano hasta que llegara Cristo. Él fue que nos cuidó hasta que Cristo llegara y se manifestara. Gálatas 3, 24 y 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, no es que la ley fuera anulada por ser defectuosa, sino que caducó porque su objetivo se cumplió, la venida de Cristo. Ahora, si tú firmas un contrato para pagar una deuda y finalmente la pagas toda, el contrato ya no tiene poder sobre ti, no porque sea ilegal, sino porque ya no debes nada. Todo fue pagado. En resumen, Jesús no vino a decir que los mandamientos estaban mal, sino a demostrar
que nadie podía cumplirlos a la perfección excepto Él. Él fue el único que cumplió toda la ley. Al morir Jesús en la cruz, Él pagó la multa que la ley exigía por nuestras faltas, por nuestros pecados. Por eso el cristiano ya no vive bajo el peso de la ley para ser salvo, sino bajo la gracia, buscando cumplir, digamos, la esencia de la ley, que es el amor por agradecimiento a Dios. Pero tenemos que hacer una distinción entre la letra y el espíritu. Y es como pasar de ver una película en blanco y negro a verla en 4K. Es aquí donde Pablo y el Señor Jesús realmente revolucionan la forma de entender la espiritualidad. Aquí te explico la diferencia fundamental. La letra, o sea, el qué, que es lo externo, la letra se refiere al cumplimiento mecánico, óigame este término, mecánico y externo de la norma. Es una lista de haz esto y no hagas aquello. ¿Cuál era el problema? Que se puede cumplir la letra de la ley externamente mientras el corazón está lleno de oscuridad. Por ejemplo, tú puedes no matar a alguien y cumples con eso la letra de la ley, pero desearle lo peor a una persona, destruir su reputación, no amarlo, quiere decir que el corazón sigue mal, está en tinieblas. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, Pablo dice en 2 Corintios 3:6 que la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata porque nos condena, nos muestra que somos incapaces de ser perfectos. Y el espíritu, aquí es el para qué, que es lo interno. El espíritu de la ley va a la intención original de Dios y no se trata de reglas, sino de la transformación del ser. ¿Cuál es la perspectiva de Jesús? En el Sermón del Monte, Jesús elevó la vara y dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 y 28. ¿Cuál es el enfoque de esto? Que Jesús no estaba añadiendo más leyes, Él estaba explicando que el espíritu de la ley de pureza es la fidelidad del corazón. No solo la ausencia de un acto físico, sino la fidelidad del corazón. Dios mira el corazón. Y hay una comparativa entre la letra y el espíritu. La letra, el antiguo pacto, ¿dónde estaba ubicada? Estaba escrita en una tabla de piedra. Y el espíritu, que es el nuevo pacto, la ley estaba escrita en el corazón por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la motivación respecto a la letra del Antiguo Testamento? Era el miedo al castigo o el deber. Y en cuanto al espíritu, el nuevo pacto es el amor y la gratitud hacia Dios. ¿Cuál era el resultado de la letra en el Antiguo Testamento? El orgullo, si crees que cumples, o la culpa. Y en cuanto al espíritu, el nuevo pacto es la libertad y la transformación real. ¿Cuál era el enfoque de la ley del antiguo pacto? Era evitar el pecado externo. Pero el espíritu del Nuevo Testamento era buscar la justicia interna. Ahora, ¿por qué dice Pablo que la letra mata? Imagínate que tú vas conduciendo tu carro, tu coche, tu vehículo, y la señal de velocidad dice 60 kilómetros por hora. La letra, si vas a 61 kilómetros, la ley te multa. La ley solo sirve para señalar tu error, pero no tiene poder de convertirte en un buen conductor, solo de castigarte cuando fallas. En cambio, que un conductor que ama la vida y respeta a los demás, siempre va a manejar con prudencia, porque valora a las personas y no solo porque teme a la multa, sino porque no quiere causarle daño a nadie por su imprudencia. Bajo el nuevo pacto,
Dios no nos da una lista de reglas más largas, sino que pone su Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces esto hace que queramos hacer lo correcto por amor, no por obligación ni por miedo tampoco. Para entender realmente ese choque entre Jesús y los fariseos, hay que entender que los fariseos habían construido una muralla o una cerca alrededor de la ley y querían ser tan perfectos en la letra que terminaron asfixiando el espíritu de lo que Dios quería. Aquí tienes 3 ejemplos claros donde Jesús los confrontó para revelar la intención del corazón. Lo primero, el sábado, la ley del descanso. La letra, representada ahí en los fariseos, decían, no se puede mover un dedo. Y criticaron a Jesús porque sus discípulos arrancaron espiga para comer porque tenían hambre y porque Jesús sanó a un hombre enfermo en sábado. En cambio el Espíritu, Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. ¿Qué lección nos deja esto? Que la ley del sábado se hizo para bendecir y dar descanso al hombre, no para dejarlo morir de hambre o prohibir hacer el bien en ese día. Lo segundo es el lavado de las manos, la pureza ritual, pues. La letra, los fariseos, ellos se escandalizaron porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos siguiendo el ritual ese tradicional antes de comer. Ellos se lavaban las manos muchas veces. Y el Espíritu, Jesús, les dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, la comida con manos sucias, sino lo que sale del corazón, los malos pensamientos, las envidias, la mentira, la falsedad y todo eso, que los fariseos estaban bien llenos. ¿Qué lección nos deja esto? Que de nada sirve tener las manos limpias si el corazón está lleno de maldad, de orgullo y de malicia. Lo tercero fue respecto al diezmo de las especias, la letra. Allí en los fariseos, ellos eran tan meticulosos que daban el diezmo hasta de las hierbas, esas más pequeñas de su jardín, la menta, el eneldo y el comino. En este aspecto, el Espíritu, Jesús les dijo, ay de vosotros que diezmáis la menta y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. ¿Cuál es la lección que nos deja esto? Que tú puedes cumplir reglas matemáticas perfectas con Dios, pero si no tienes compasión por el prójimo, tu religión está vacía. Ahora tenemos que remarcar la gran diferencia entre esclavo e hijo. La diferencia entre un esclavo y un hijo. Imagínate la relación con la ley de esta manera, como te la voy a plantear. El fariseo, el legalismo, es como un empleado que cumple su horario al minuto, nunca falta, es puntual y solo lo hace para que no lo despidan, pero odia su trabajo. Por otro lado tenemos al seguidor de Jesús, ese que se mueve en gracia, es como un hijo que ayuda en casa porque ama a su padre y quiere que la casa del padre siempre esté bien. Al final, Jesús no vino a decir, ya no importa la moral, sino a decir, la moral ahora nace del amor, no del miedo. Por eso, el que ama al prójimo, dice el Señor Jesucristo, que cumplió toda la ley sin tener que estar leyendo un manual de reglas y mandamientos cada 5 minutos. Y debemos entrar entonces en el concepto de la ley del Espíritu. Es como pasar de un sistema de control externo, de cámaras de seguridad, circuitos cerrados de televisión, a un sistema de convicción interna, eso es integridad personal, donde el hombre o la mujer de Dios no necesita que lo estén monitoreando ni que lo estén vigilando, porque el temor de Dios es su fundamento. Pablo desarrolla esta idea que estoy hablando de una manera magistral en Romanos capítulo 8. Y aquí te explico cómo funciona este nuevo sistema operativo para el creyente.
vemos la ley del Espíritu versus la ley del pecado. Pablo hace una distinción muy técnica, pero poderosísima. La ley del pecado y la ley de la muerte. Esto funciona como la gravedad, la ley de gravitación universal. Si sueltas una piedra, cae. Si intentas ser bueno por tus propias fuerzas bajo la letra de la ley, tú vas a fallar. ¿Y por qué? Porque tu naturaleza humana es débil. Y está la ley del espíritu de vida. Y esto funciona como la ley de la aerodinámica. O sea que el aire que pasa por la ala de un avión no anula la gravedad, sino más bien que genera una fuerza superior que permite al avión elevarse por encima de ella. Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es como un cambio de software. Bajo el antiguo pacto, la ley estaba escrita en tabla de piedra. Estaba fuera de ti, diciéndote qué hacer, pero nunca te daba la fuerza para hacerlo. Es como si estuviera leyendo un manual de gimnasia sentado en el sofá. Sabes qué ejercicio hacer, pero el manual no te da los músculos ni te da la energía para hacerlo. En cambio, bajo la ley del Espíritu, Dios hace algo diferente. Primero, escribe en el corazón. ¿Por qué? Porque cambia tus deseos, ahora quieres agradar a Dios. Segundo, da el poder, porque el Espíritu Santo vive dentro del creyente y le da la capacidad de actuar que la letra de la ley nunca pudo darle. Tercero, está el fruto y las obras. Esta es la diferencia más práctica en este tema. Las obras de la ley, esfuerzo humano, cansancio, tratar de ganar puntos con Dios, es decir, es algo que tú fabricas. Pero está el fruto del Espíritu, amor, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, todo eso, Gálatas 5:22, es algo que crece naturalmente cuando estás conectado a la fuente. ¿Quién es la fuente? Jesús. Ahora, ¿en qué queda la ley de Moisés entonces? Para el que vive por el Espíritu, la ley ya no es una lista de prohibiciones, sino más bien un reflejo de su nueva naturaleza. No robas, no porque el mandamiento lo prohíbe, sino porque el Espíritu Santo en ti te ha llenado de amor por tu prójimo y ya tú no deseas quitarle nada a nadie, no quieres perjudicar a nadie, no quieres hacerle daño a nadie. Ahora, para cerrar este punto, Jesús nunca anuló la ley, sino que la transformó del papel al corazón, de la piedra al corazón, del papiro al corazón. Al hacer esto, la ley se cumple de manera más profunda y real que nunca antes. Y por eso Pablo, de una manera sabia, habla de la libertad. Pero esta libertad que habló Pablo no debería convertirse en una excusa para hacer lo malo, para hacer lo que la gente quiera. Pablo llama esto libertinaje, cuando se tuerce este propósito. Entonces, esta es la trampa en la que muchos caen. Pensar que como ya no estamos bajo la letra de la ley, ahora podemos hacer lo que nos da la gana. Pablo, él previó esto y fue muy tajante al respecto. En Gálatas 5:13 él dijo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí yo te voy a explicar cómo funciona el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad para evitar caer en el libertinaje. Primero, la libertad no es libertinaje. La libertad cristiana no es el derecho a pecar, no es licencia para pecar, sino la libertad de no tener que pecar, porque tú tienes la libertad de elegir. El pecado es una decisión. Entonces, antes
éramos esclavos de nuestros impulsos, de nuestros deseos. Ahora tenemos la capacidad de decir no a lo que nos daña, porque el Espíritu nos da el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y en esto podemos encontrar el filtro del amor. Mire, cuando alguien pregunta, si la ley ya no me condena, ¿puedo entonces emborracharme, mentir o ser infiel? La respuesta de la ley del Espíritu no es una lista de prohibiciones, sino más bien una pregunta de relación. Usted tiene que preguntarse, ¿esto que voy a hacer edifica mi relación con Dios y no daña a otra persona? Cuando usted vaya a hacer algo, hágase esa pregunta. Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada? ¿Me edifica? ¿No daño a nadie? Por eso Pablo lo resumió en una frase muy famosa en 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Debemos buscar la brújula del Espíritu, esa brújula que nos lleva al norte perfecto. Vivir bajo la ley del Espíritu es como cambiar un mapa por un guía. Fíjese, el mapa, aquí sería la letra, te dice exactamente qué calle tomar, y si el mapa es viejo o te sales de la ruta, te pierdes. En cambio, el guía, que en este caso es el Espíritu Santo, camina contigo. Si te acercas a un barranco, el guía te avisa. Si el camino cambia, el guía te orienta en tiempo real. Entonces, lo fascinante es que cuando dejas de intentar cumplir la ley para ser salvo y te dejas guiar por el amor del Espíritu Santo, tú terminas cumpliendo la ley mejor que los que se esfuerzan por seguir las reglas. Por ejemplo, la ley dice no robes. El Espíritu Santo te lleva a compartir lo que tienes con el que necesita. Los resultados, bueno, si compartes por amor, es físicamente imposible que estés robando a alguien. Has cumplido la ley y has ido mucho más allá. Para concluir este viaje de este tema, porque lo veo como un viaje por las Escrituras, nosotros empezamos con Jesús diciendo que Él no vino a abrogar la ley, y terminamos viendo que la ley se vuelve viva en nosotros, se vuelve carne en nosotros, parte de nosotros. No es una carga pesada sobre nuestros hombros, sino un motor dentro de nuestro corazón que nos impulsa a salir adelante, obviamente con el combustible de la fe y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Esto lo he dicho porque de verdad me ha inquietado mucha gente con estas preguntas. Me han dicho de la ley, que si no se guarda, que si se guarda. Yo estoy aclarando esto porque yo tengo muchos seguidores que les gusta estudiar la palabra, que también se han movido en medios donde hay mucha confusión por falta de conocimiento, de información, o porque sus líderes no son muy afectos a escudriñar las Escrituras. Bueno, pero gloria a Dios que aquí estamos. Para eso es este canal, para ayudar a mis hermanos a exaltar el nombre del Señor y sobre todo anunciar la venida de Cristo por un pueblo santo, puro, que cumple la ley del Espíritu en su corazón. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.